El proyecto de robot inteligente que lideré le ganó a la empresa un contrato de 1.000 millones. La compañía me había prometido un bono de 8 millones y el puesto de director técnico. Pero 3 días después, descubrí que el bono se lo había llevado un becario. La orden de transferencia del Departamento de Recursos Humanos me hizo caer de las nubes al abismo. Martín, a partir de hoy quedas transferido al Departamento de Logística, a cargo de la limpieza de los baños del 1º al 7º piso. Sostuve ese papel tan ligero, pero mis dedos sintieron un escalofrío. ¿Y la señora Lucía? Necesito verla. El gerente de Recursos Humanos se ajustó las gafas con tono indiferente. La señora Lucía está de viaje de negocios. Esta es una decisión unánime de la alta dirección. La empresa recalculará tu salario según tu nuevo puesto. Me metí directamente en la oficina de la presidenta. Lucía estaba allí dentro, preparándose un té tranquilamente. Señora Lucía, dígame por qué. Arrojé la orden de transferencia sobre la mesa de té. Ella siguió sirviendo el té con calma. Ay, Martín, tu capacidad es indudable, pero tu actitud es problemática. Ahora mismo estás muy engreído, sales puntual todos los días, ni siquiera participas en las reuniones del departamento. Mira a Alejandro, trabaja hasta las 12 de la noche todos los días, incluso viene a la empresa los fines de semana a estudiar. Eso sí que es dedicación. Me reí de pura rabia. ¿Alejandro? ¿Ese becario que lleva solo 3 meses y ni siquiera sabe leer código completo? Basta. Lucía me interrumpió. No te corresponde cuestionar las decisiones de la empresa. Si no estás contento, puedes renunciar. Mi corazón se sintió como si lo hubieran empapado en agua helada. Antes de darme la vuelta para irme, la miré fríamente. Señora Lucía, cuando tengan problemas con los proyectos y no puedan resolverlos, vayan a buscar a ese Alejandro que trabaja horas extras, no me molesten. Porque desde hoy, solo soy alguien que limpia baños. Ella sonrió con desprecio. Tranquilo, la empresa seguirá funcionando sin ti. La reunión general de la tarde se llevó a cabo en la sala de conferencias grande, repleta de gente. Elegí un asiento en la última fila, pero aún así podía sentir las miradas que llegaban de todas direcciones. Lucía subió al estrado con sus tacones altos, con una postura segura. Primero resumió el éxito del proyecto del robot inteligente, luego cambió de tema para hablar sobre el desarrollo futuro de la empresa y la formación de talentos. Después de preparar el terreno, su mirada cayó sobre una figura algo incómoda en la primera fila. Tras deliberación de la dirección, se ha decidido nombrar a Alejandro como el nuevo director técnico, responsable de todo el trabajo del departamento técnico y de la investigación y desarrollo de proyectos futuros. Al caer sus palabras, la sala primero quedó en silencio, luego surgieron murmullos. Innumerables miradas se movían entre Alejandro y yo. Permanecí con el rostro inexpresivo mirando al frente. A mi alrededor se escuchaban todo tipo de comentarios. Como era de esperarse, Alejandro ahora Martín debe estar atónito. Escuché que los módulos centrales los resolvió Alejandro tras varias noches sin dormir. Es graduado de una universidad extranjera prestigiosa. Hace presentaciones hermosas. Los 8 millones de bonos son bien merecidos para el Martín. Solo estaba de nombre, se lo merece. Mi corazón se hundía poco a poco, no con rabia, sino con un frío penetrante. Alejandro estaba sentado en la primera fila con la cabeza gacha, no podía ver su expresión, no sabía si estaba avergonzado o disfrutando todo esto. Justo cuando todos pensaban que la reunión estaba por terminar, Lucía tomó otro documento, con una leve sonrisa mirando hacia mi rincón. Además, se anuncia un cambio de personal. El ex subdirector técnico Martín queda transferido al departamento de logística, a cargo de la limpieza de los baños del 1º al 7º piso. Espero que todos colaboren en el futuro. Tras un breve silencio sepulcral, la sala de conferencias estalló en carcajadas. Algunos se daban palmadas en los muslos, otros señalaban en mi dirección, todos con rostros llenos de burla descarada y alegría por la desgracia ajena. ¿Limpiar baños? Ja, ja, ja. ¿De verdad va a limpiar baños? De subdirectora personal de limpieza, qué caída tan grande. Me quedé sentado allí, como en el centro de un torbellino de risas, sin moverme. Lucía estaba de pie en el estrado, contemplando todo esto con satisfacción. Después de la reunión,
la multitud salió ruidosamente. Al pasar junto a mí, algunos aceleraron el paso, otros me lanzaron una mirada directa y luego intercambiaron miradas cómplices con sus compañeros. Esperé hasta que casi todos se habían ido antes de levantarme, regresando a esa oficina independiente que ya no me pertenecía para recoger mis cosas. La caja no era grande, 9 años cabían en media caja. Mis dedos rozaron una vieja taza de café, era un recuerdo que la expresidenta, la señora Carmen, había regalado al equipo central cuando la empresa consiguió su primera inversión ángel. Ahora, al tocarla, solo quedaba una ironía helada. Hace 9 años, la empresa recién fundada estaba apretujada en un rincón del parque empresarial, con menos de 10 personas contando al jefe, y cada día de pago era un desafío. En aquel entonces no había salidas puntuales, trabajar toda la noche era pan de cada día. Para conquistar el primer proyecto clave, dormí 2 meses en un catre, tomando café como agua y viviendo de fideos instantáneos, finalmente presentando una solución revolucionaria antes que la competencia. Fue gracias a ese proyecto que la empresa verdaderamente sobrevivió y creció cada vez más. La señora Carmen, la madre de Lucía, en aquel entonces solía darme palmadas en el hombro y decirle a todos, Martín es un héroe de la empresa. Sin él no habría este presente. En sus ojos había admiración, gratitud y confianza. Aunque era difícil en aquel entonces, el corazón estaba cálido, sentía que toda la lucha tenía sentido, la empresa era como nuestro hijo común. Martín. Una voz cautelosa interrumpió mis recuerdos. Alejandro estaba en la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y un toque de indignación apenas perceptible. No entró de inmediato, como esperando mi aprobación. Entra. Continué recogiendo mis cosas sin levantar la cabeza. Entró con pasos suaves, echó un vistazo alrededor de la oficina vacía y suspiró. Martín, realmente no pensé que la señora Lucía tomaría este tipo de decisión. Mandarte al departamento de logística a limpiar, esto es absurdo. No dije nada, esperando que continuara. Al ver que no respondía, se acercó un poco más y bajó la voz. Martín, tú eres la figura central de este proyecto, eso es un hecho que nadie puede negar. Aunque no haya mérito, hay esfuerzo. La señora Lucía actuar así, ciertamente es un poco ingrata. Hablaba con sinceridad aparente, como si realmente estuviera defendiéndome. Mirando ese rostro joven pero ya versado en las reglas del mundo corporativo, recordé cómo lucía cuando recién ingresó. Capítulo 2. Hace 3 meses, Alejandro llegó como pasante aureolado por su doctorado en el extranjero y su experiencia en grandes empresas. Se inclinaba 90 grados ante cualquiera, excesivamente cortés. Solicitó voluntariamente unirse al grupo del proyecto de robots inteligentes, que en ese entonces era el más importante y también el más exigente. Habló con sinceridad, pidiendo solamente una oportunidad para aprender. Lucía aceptó sin pensarlo 2 veces, ni siquiera me consultó. Una vez dentro del equipo, con notable astucia se dedicó a todas las tareas menores que no involucraban tecnología central. Lo que mejor hacía era preparar presentaciones en PowerPoint y organizar documentos de datos. Como era de esperarse de alguien salido de una gran empresa, sus PowerPoint eran realmente llamativos, animaciones elaboradas, diseño pulido, con apariencia muy profesional. También trabajaba horas extras de verdad, a menudo se quedaba en su escritorio hasta medianoche, tecleando sin parar, procesando esos documentos de datos aparentemente complejos, o embelleciendo repetidamente los materiales de reporte. Así fue como se forjó su reputación de trabajador diligente. Martín, no te lo tomes tan mal. La voz de Alejandro me devolvió a la realidad. El departamento de logística, aunque suene feo, sigue siendo un puesto. Si necesitas ayuda con algo por allá, házmelo saber sin dudar, lo tendré muy presente. Dejé de guardar mis cosas y finalmente levanté la mirada hacia él, con expresión serena. ¿Ya terminaste? Se quedó paralizado un momento, como si no esperara esa reacción mía, su rostro se tensó. Si terminaste, vete. Mi voz sonó inexpresiva. Todavía tengo que seguir empacando, no me retrases para ir a reportarme a logística. La comisura de los labios de Alejandro se crispó, esa máscara tan cuidadosamente mantenida estuvo a punto de resquebrajarse, un destello de molestia ofendida cruzó por sus ojos. Pero pronto volvió a forzar una sonrisa resignada y tolerante.
Martín, sé que estás de mal humor, entonces me voy, cuídate mucho. Se dio la vuelta y se fue, con la espalda muy erguida, pasos ligeros, trasuntando satisfacción. Observé su figura alejándose sin sentir nada en particular. ¿Rabia? Quizás la tuve. Pero ahora había sido reemplazada por una emoción más fría y calculada. Lucía dijo que la empresa podía funcionar normalmente sin mí. Tomé aquella vieja taza de café, apretando los dedos ligeramente. Luego, solté la mano. ¡Cras! La taza cayó en el cesto de basura del rincón, el sonido de los fragmentos fue nítido y tajante. Tal vez olvidaron que fui yo quien hizo que la empresa partiera de cero, que desarrollé solo el núcleo de un proyecto valorado en 1.000 millones. Algunas capacidades están grabadas en los huesos, no las borra un simple traslado administrativo, unas cuantas burlas, o un farsante que se roba el crédito. ¿Limpiar baños? Perfecto. Empezaré desde lo más bajo entonces, a ver este barco que creen puede navegar sin mí. Veamos cuántos problemas hay en el fondo y qué tan grandes son las tormentas que puede resistir. A la mañana siguiente temprano, me puse el uniforme azul que me dio el departamento de logística, tomé las herramientas de limpieza y me presenté puntualmente en el baño del primer piso. El olor penetrante del desinfectante impregnaba el aire, reemplazando el aroma a café de mi antigua oficina. El primero en entrar fue Hugo del departamento técnico, antes era uno de mis ingenieros. Al verme limpiando el lavamanos con un trapo, se quedó atónito por un segundo, luego una sonrisa burlona apareció en su rostro. Vaya, director Martín. ¿Ya tan temprano en tu nuevo puesto? Enfatizó deliberadamente la palabra director. No levanté la vista, continué con mi tarea. Durante la hora pico, el baño se fue llenando de gente. Se lo merece. Un comentario en voz baja llegó desde afuera de uno de los cubículos. Era ese empleado de mercadeo que siempre viste camisas llamativas. Hace tiempo que me molestaba esa actitud tan engreída suya. ¿De verdad se creía indispensable? ¡Qué descaro! Otra voz secundó. Si me pasara algo así, ayer mismo hubiera tirado todo y me hubiera ido. ¿Y él todavía aquí limpiando baños? ¡Ja! ¿Irse? ¿Se atreve acaso? Aparte de alardear de antigüedad en la empresa, ¿qué habilidades reales tiene? ¿Quién lo querría afuera? Ahora conseguir trabajo no es fácil. Yo también lo creo, solo es una fachada vacía. Un empleado veterano cercano a Alejandro alzó la voz deliberadamente. El director Martín, Martín antes solo llegó a donde estaba por su buena relación con la señora Carmen, aprovechando su estatus de empleado antiguo. En realidad, cuando surgían problemas técnicos difíciles, él no podía resolverlos, todo lo solucionaba Alejandro quemándose las pestañas. Los demás se sumaron de inmediato, exacto. Cuando estaba la señora Carmen, por los viejos tiempos, estaba dispuesta a mantenerlo. Ahora que la señora Lucía está al mando, ella valora el verdadero talento y la actitud laboral. Alguien como el que solo pasaba el tiempo, naturalmente quedó al descubierto. La señora Lucía es impresionante. Otra voz con admiración. Tiene buen ojo, actúa con decisión, mucho más carácter que la señora Carmen. Si no fuera por ella, nuestra empresa seguiría siendo lastrada por gente así que ocupa puestos sin trabajar. Empujé el carrito de limpieza hacia los urinarios y comencé a limpiarlos. Alguien deliberadamente se sacudió a mi lado, salpicando orina sobre el piso recién limpiado y mi pantalón, luego dijo con falsa inocencia, «Ay, perdón, no me di cuenta». Risitas disimuladas resonaron alrededor. No detuve mi trabajo ni miré a esa persona, tomé la manguera para enjuagar la suciedad y trapear nuevamente. Capítulo 3. Durante el descanso del mediodía, el baño del tercer piso era un ir y venir constante. Yo estaba limpiando uno de los cubículos cuando escuché a varias mujeres afuera retocándose el maquillaje y conversando. Antes pensaba que era bastante capaz, realmente me equivoqué con él. Era una empleada del departamento técnico que solía ser muy cordial conmigo y a menudo mostraba su aprecio. Es verdad que uno nunca termina de conocer a las personas. ¿La señora Lucía no lo vio clarito? Ponerlo a limpiar baños fue una decisión de lo más acertada. Bajen la voz, puede que todavía esté aquí dentro trabajando. ¿Y qué?
Con lo bajo que ha caído, ¿qué nos va a hacer? Que nos oiga si quiere, total, es la pura verdad. Por la tarde, Alejandro entró rodeado de un séquito. Al verme, se detuvo un instante, y su rostro mostró una mezcla perfectamente calculada de incomodidad y compasión. ¿Director Martín? El adulador a su lado soltó una risita burlona de inmediato. ¿Qué director? Ahora es solo un empleado de limpieza, no se puede comparar con usted. Alejandro frunció el ceño, como si fuera a refutarlo, pero al final solo suspiró y dijo con tono resignado, no sean así, Martín al fin y al cabo ha aportado su granito de arena a la empresa. ¿Qué ha aportado? ¿Tener cara dura cuenta? El tipo no se guardó nada. Es que usted tiene demasiado buen corazón, esta clase de persona no merece que salga en su defensa. Me agaché a limpiar los papeles de la papelera, haciendo caso omiso de su conversación. Até bien la bolsa negra de basura, la saqué y puse una nueva. Cuando ya casi era hora de salir, empujaba el carrito de limpieza por el vestíbulo vacío del primer piso y me topé de frente con Lucía. Me miró de arriba abajo con mi uniforme azul de trabajo, y en la comisura de sus labios apareció una burla evidente. Martín. ¿Qué tal el nuevo trabajo? ¿Te estás adaptando? Me detuve y la miré con calma. Bastante bien, gracias por su preocupación, señora Lucía. Mi actitud indiferente la dejó desconcertada por un momento, luego soltó una risa fría. Cuando recién me hice cargo de la empresa, mi padre no paraba de decirme lo importante que eras el pilar de la compañía, la figura clave del área técnica. De verdad llegué a creer que tenías algún talento especial, pero ahora veo que no eres más que un inútil que se aprovecha de su antigüedad y vive de gorra. La miré mientras su rostro se enrojecía levemente de rabia. No sentí nada en absoluto, solo le respondí con tranquilidad, puede ser. Si es verdad o mentira, algún día quedará claro. Esa calma casi indiferente terminó de enfurecerla. Dio un paso adelante, con sus uñas pintadas casi tocándome la cara, y su voz se volvió estridente, Martín. No te pases de listo. ¿Quién te crees que eres ahora? Solo un empleado de limpieza que friega retretes. Si no fuera por respeto a mi padre, ya te habrían echado. ¿Y todavía hablas de que la verdad saldrá a la luz? Te lo digo clarito, fuera de esta empresa, no eres nada. Eres un... En ese momento, su teléfono comenzó a sonar dentro del bolso. Lucía frunció el ceño con impaciencia, sacó el celular y miró la pantalla. Al instante, toda la ira y arrogancia de su rostro se esfumaron por completo. El nombre que parpadeaba en la pantalla evidentemente tenía un peso considerable. Respiró hondo, conteniendo a duras penas su furia, y atendió la llamada. Diga. ¿Qué pasa? Al segundo siguiente, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué? ¿El robot inteligente se bloqueó durante las pruebas y hay fallas masivas? Si no lo solucionamos de inmediato, ¿van a cancelar el pedido de 1.000 millones? Cuando el equipo técnico se reunió de urgencia para partir, alguien me lanzó una mirada y preguntó en voz baja, ¿no llevamos a Martín? Lucía estaba revisando documentos con la cabeza baja. Al oír esto, ni siquiera levantó la vista y soltó una risa fría por la nariz. ¿Llevarlo a él? ¿Un limpiador de baños? ¿Llevarlo donde el cliente no sería quedar en ridículo? Cerró la carpeta, con tono tajante, con Alejandro y ustedes es más que suficiente. Llevar a este inútil que solo calienta el asiento, ¿qué más podría hacer aparte de estorbar? De inmediato se oyó un coro de voces que la secundaban. Exacto, la señora Lucía tiene razón. El director Alejandro es tan capaz que seguro lo resolverá. ¿Llevar a un empleado de limpieza a negociar un pedido de 1.000 millones? Si eso se supiera, ¿no quedaría la empresa como el hazmerreír? Hay gente que debería reconocer cuál es su lugar y limitarse a limpiar sus baños tranquilito, en vez de andar pensando en cosas que no le corresponden. Quien hablaba era el subdirector del departamento de proyectos, que antes siempre me hacía reverencias. Ahora tenía la boca torcida hacia abajo y el desprecio en su mirada no se ocultaba en absoluto. Alejandro estaba de pie junto a Lucía, con una expresión muy compleja. Un destello de satisfacción brilló en el fondo de sus ojos, pero fue rápidamente cubierto por una preocupación forzada. Movió los labios como si quisiera decir algo,
Su mirada fue y vino entre Lucía y yo, pero al final bajó la cabeza y guardó silencio. Yo estaba apoyado en la pared, todavía con el trapo húmedo en la mano, escuchando esos comentarios cortantes y mordaces sin ninguna expresión en el rostro. Ellos rodearon a Lucía y Alejandro y se marcharon apresuradamente. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios mientras me cambiaba el uniforme sin prisa alguna y fichaba la salida. Capítulo 4. Al llegar a casa, vi a mis padres sentados en el sofá de la sala, con el rostro sombrío y aterrador. Martín. La voz de papá contenía una ira reprimida. Nos enteramos de lo que pasó en tu empresa. Mamá tenía los ojos enrojecidos, dio un paso adelante y me tomó la mano. ¿Cómo pueden tratarte así? ¿Mandarte a limpiar baños siendo subdirector técnico? Papá resopló con fuerza, el pecho agitado, es una humillación intolerable. Esa empresa no vale la pena. Con el talento de mi hijo, ¿dónde no vas a conseguir un buen trabajo? ¿Para qué quedarte ahí aguantando semejante vejación? Tu padre tiene razón, dijo mamá con voz suave, no te mortifiques, renuncia, yo te apoyo. Al verlos tan angustiados y preocupados, sonreí, apreté la mano de mamá y los hice sentar en el sofá. Papá, mamá, tranquilos. Mi tono era sereno. Me quedé en la empresa limpiando baños, no para tragarme el orgullo ni para dejarme humillar. Papá frunció el ceño, ¿entonces para qué? Ahora quedaste en ridículo ante todos. Para presenciar un espectáculo. Sonreí levemente. Un espectáculo que está a punto de comenzar. Mis padres se miraron, el rostro lleno de perplejidad. En ese momento, la pantalla de mi celular sobre la mesa se iluminó de repente, vibrando. La llamada mostraba señora Lucía. La mirada de mis padres se fijó instantáneamente en el teléfono, aún más confundidos. Sin prisa, tomé el celular, dejé el dedo sobre el botón de responder un momento, y luego deslicé lentamente. Martín, ven inmediatamente al Grupo Oriental, ahora mismo, ya. La voz de Lucía salió del auricular. Sosteniendo el teléfono, mi tono fue indiferente. Señora Lucía, solo soy un conserje que limpia baños, ¿qué voy a hacer al Grupo Oriental? No me parece apropiado. Martín. La voz de Lucía se elevó bruscamente, luego se contuvo a la fuerza, con evidente exasperación. No me vengas con tonterías. Ven inmediatamente. Es una orden. ¿Una orden? Repetí suavemente, levanté la vista hacia el reloj de pared. Señora Lucía, ahora es hora de salida. Además, mi puesto de trabajo es limpiar los baños del primer al séptimo piso. En cuanto al Grupo Oriental, no es de mi incumbencia. De a otro lado se escuchó una respiración evidentemente pesada, casi hablaba entre dientes. El proyecto tiene un problema grave. El Grupo Oriental está furioso, la orden podría cancelarse. Tú, después de todo, eras el líder del proyecto. Señora Lucía. La interrumpí. ¿Ya lo olvidó? En la fase final del proyecto, todos los problemas técnicos críticos los resolvió el director Alejandro trabajando hasta tarde. Yo solo era un adorno de relleno, no serviría de nada ir. Con el director Alejandro es suficiente, él seguramente podrá resolverlo. Le devolví casi palabra por palabra lo que ella me había dicho antes. Del otro lado hubo un silencio sepulcral, a través del auricular podía imaginar su rostro lívido en ese momento. Segundos después, su voz sonó nuevamente, con una opresión y súplica casi al borde del colapso. Martín, te lo pido por favor que vengas. Inmediatamente. Toma un taxi, la empresa te lo reembolsa. Permanecí en silencio, sin responder de inmediato. Lucía intentaba ablandarse. Martín, quizás hubo algunos malentendidos antes, pero ahora la situación es urgente, no podemos demorarnos más. Te lo suplico, ayuda a la empresa esta vez, también es ayudarte a ti mismo. Casi me echo a reír, pero mi voz se mantuvo tranquila. Señora Lucía, ahora solo soy un conserje, no puedo hacerme responsable de asuntos importantes de la empresa. En ese momento, el ruido de fondo del teléfono se volvió caótico de repente. Una voz algo apresurada pero con evidente tono de quien busca reconocimiento se acercó desde lejos. Era Alejandro. Señora Lucía. Señora Lucía. Buenas noticias.
jadeaba, su tono lleno de emoción incontenible. La falla está identificada. Solo era un error de compatibilidad en una interfaz de bajo nivel. Un problema menor. Ya está reparado de emergencia. El sistema funciona perfectamente. El señor David también lo entendió. Dice que fue una falsa alarma. La orden está asegurada. Ya a otro lado, Lucía claramente respiró aliviada, luego se escuchó su risa fría. Martín, ¿lo oíste? Su voz volvió a ser aguda, rápida y llena de agresividad. Solo un problemita, Alejandro ya lo resolvió. ¿Ves? Tenía razón, la empresa funciona perfectamente sin ti, y mejor que antes. Sosteniendo el teléfono, no dije nada. Hace un momento pensaba darte una oportunidad, para que vieras lo que es realmente resolver problemas. Pero qué lástima, te ofrezco algo y lo desprecias. Su voz estaba llena de sarcasmo. ¿Limpiando baños y todavía te das aires conmigo? ¿Hora de salida? ¿Responsabilidades del puesto? ¿Quién diablos te crees que eres? Mi madre siempre te elogiaba delante de mí, diciendo que eras el pilar de la empresa, el núcleo técnico, que debía confiar en ti. Cambió de tono, volviéndose extremadamente hiriente, incluso faltando el respeto a su propia madre. Creo que ya está vieja, senil. No sabe juzgar a la gente. Tratarte como un tesoro cuando eres un inútil que se cree la gran cosa con cualquier logro. Si no hubiera tomado el mando a tiempo, limpiando basura como tú, la empresa se habría ido a pique. Martín, ¿ahora te das cuenta de lo que eres? Sin la empresa, no eres nada. No vales ni un dedo de Alejandro. Hasta limpiar baños es mucho para ti. Seguía insultándome por teléfono, cada frase más ofensiva que la anterior. La humillación que sufrió frente a mí hace un rato, ahora quería devolvérmela al doble. Escuché en silencio, sin sentir nada en particular, incluso me pareció algo cómico. Sin ganas de perder más tiempo con ella, colgué directamente y la bloqueé. Por fin, silencio. Bajé el teléfono y alcé la vista, encontrándome con la mirada aún más ansiosa y confundida de mis padres. Hijo, pero, ¿no dijo que el problema ya está resuelto? Que el pasante hasta hizo méritos. La empresa claramente ya no te necesita. Mamá me agarró la mano con urgencia. ¿Para qué quedarte ahí? Todos los días soportando habladurías, y encima limpiando baños. Eso no es trabajo, es claramente una humillación deliberada. Papá también suspiró pesadamente, el ceño fruncido. Así es. Un hombre puede ser flexible, pero no puede dejarse pisotear así. Si aquí no te valoran, habrá otros lugares que sí. Hazme caso, mañana mismo renuncia. Viendo cuánto se preocupaban por mí, sentí calidez en el corazón. Me senté nuevamente en el sofá y le serví agua a cada uno. Papá, mamá, no se apuren. Esa llamada recién fue apenas el prólogo. El proyecto de robots inteligentes es como una máquina de precisión. Cada tornillo, cada línea de código, todo está interconectado. Esta falla menor es fácil de resolver, pero eso no significa que después no habrá problemas. Lucía está cegada por las buenas noticias de Alejandro, cree que puede dormir tranquila. Pero no tiene idea, o no quiere saber, en qué se basa realmente este proyecto. Lo que Alejandro se robó no fue solo el cargo y los bonos, sino una responsabilidad que no puede soportar. Así que no se preocupen. Sonreí. El espectáculo apenas comienza, solo tenemos que esperar y ver. Mis padres se miraron, aunque todavía había preocupación en sus ojos. Pero al verme tan sereno, incluso con esa calma de quien lo tiene todo bajo control, sus emociones también se apaciguaron un poco. Si tú lo tienes claro, está bien. Papá finalmente suspiró. Sea cual sea tu decisión, papá te apoya. Asentí. Gracias, papá. Capítulo 5. El Grupo Oriental era la empresa líder en tecnología de la ciudad, y su proyecto de robots inteligentes estaba captando mucha atención. La televisora municipal los había invitado a realizar una gran presentación en la gala de Año Nuevo. No se trataba solo de una exhibición, sino de un símbolo de la imagen tecnológica tanto de la empresa como de la ciudad. Como socios comerciales, Lucía también fue invitada y llevó consigo a Alejandro.
Durante la gala, el señor David los elogió ampliamente, incluso mencionando que en el futuro profundizarían su colaboración. Ambos sonreían aún más, como si ya pudieran vislumbrar un futuro prometedor. Gracias por su confianza, señor David. Nuestro director Alejandro no lo decepcionará. Le garantizamos que la presentación de esta noche será un éxito, y en futuras colaboraciones daremos lo mejor de nosotros, dijo Lucía alzando su copa, con un tono respetuoso pero confiado. Alejandro también se inclinó rápidamente, con un tono humilde que no lograba ocultar su satisfacción. Me halaga, señor David. El equipo ya había sentado unas bases sólidas desde el principio, yo solo hice el trabajo que me correspondía. El señor David estaba a punto de asentir y responder cuando yo atravesé la multitud y me acerqué tranquilamente a ellos. Señor David, buenas noches. Una sombra de confusión cruzó los ojos del señor David, ¿y usted es? Me llamo Martín, soy el ex subdirector técnico del proyecto de robots inteligentes, y también el investigador principal que desarrolló este proyecto desde cero, dije con voz calmada, mirándolo directamente a los ojos. Perdone que lo interrumpa esta noche, pero necesito advertirle algo. El núcleo del programa de los robots inteligentes tiene una falla lógica grave que, bajo ciertas instrucciones y presión de múltiples tareas, puede provocar un colapso del sistema. La envergadura de la presentación de esta noche muy probablemente activará esta falla. Por el bien de la reputación del Grupo Oriental y de la televisora, sugiero cancelar la presentación inmediatamente y realizar una inspección completa. El aire se congeló de repente. La sonrisa de Lucía se petrificó en su rostro, luego se tornó en enfado y urgencia. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el señor David y yo. Señor David, no le haga caso a sus disparates. Él ya no es el director técnico de nuestra empresa. Por su mala actitud laboral y falta de capacidad, fue trasladado al departamento de mantenimiento para hacer limpieza. Ahora es solo un limpiador de baños. Está aquí diciendo tonterías simplemente porque está resentido, es pura venganza. Alejandro también reaccionó inmediatamente, dándose palmadas en el pecho para asegurar, señor David, puede estar absolutamente tranquilo. La versión del programa que usaremos esta noche, mi equipo y yo la hemos revisado y probado innumerables veces. Confirmamos cada detalle, no hay ninguna falla grave. Martín, probablemente no se siente muy bien después del cambio de puesto, así que... Dejó la frase incompleta intencionadamente, dejando que todos sacaran sus propias conclusiones. El señor David frunció el ceño, su mirada alternaba entre Lucía, Alejandro y yo. Por un lado, alguien catalogado como limpiador, por el otro, el director técnico elogiado. Era obvio hacia qué lado debía inclinarse la balanza. Seguridad, el señor David dejó de mirarme y llamó con voz grave. Acompáñenlo afuera, que no interrumpa el orden de la gala. 2 guardias de seguridad se acercaron inmediatamente, uno a cada lado, intentando sujetarme. Justo en ese momento, desde el escenario llegó música emocionante y la introducción entusiasta del presentador. La presentación de los robots inteligentes había comenzado. Todas las miradas se dirigieron hacia allá. Más de 100 robots de diseño elegante formaban una formación perfecta, brillando bajo las luces. Se movían al ritmo de la música, con movimientos sincronizados, llenos de tecnología y futurismo. Estallaron aplausos entusiastas. Lucía y Alejandro evidentemente se relajaron, sus rostros volvieron a sonreír. Alejandro incluso me lanzó una mirada desafiante. Sin embargo, sus sonrisas no duraron mucho. Justo cuando la formación de robots se preparaba para realizar el primer cambio complejo de formación, cuando las instrucciones alcanzaron su punto máximo, ocurrió el desastre. En el escenario, todos los robots se detuvieron súbitamente. Como si alguien hubiera presionado pausa, la formación que momentos antes fluía con gracia quedó congelada. La música continuaba, pero ellos permanecían inmóviles. Las luces parpadeaban sobre los cuerpos metálicos estáticos, creando una escena extraña. Las exclamaciones de admiración del público se convirtieron en murmullos de sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Se trabaron? ¿Se quedaron sin batería o se descompusieron? La instrucción de cambio de formación pareció desencadenar una reacción en cadena. Algunos robots perdieron el equilibrio repentinamente, tambaleándose y chocando entre sí con sonidos sordos,
luego cayendo torpemente al suelo. Otros comenzaron a girar sin control en su lugar o a agitar sus brazos al azar, completamente fuera de control. El escenario entero se convirtió en un caos instantáneo. El festín tecnológico se transformó en un desastre embarazoso. La música continuaba sonando inoportunamente, haciendo la escena aún más ridícula. Corten a comerciales. Rápido, corten a comerciales. El grito furioso del director llegó a través del intercomunicador. La transmisión en vivo se cortó abruptamente, la pantalla cambió a comerciales alegres, creando un contraste punzante con el caos en el lugar. El público estalló inmediatamente en un revuelo de comentarios y exclamaciones mezcladas. El rostro del señor David pasó de pálido a rojo, sus dedos agarraban la copa con tanta fuerza que se pusieron blancos. Giró bruscamente la cabeza, su mirada como cuchillos clavándose en Lucía y Alejandro, quienes momentos antes habían estado tan seguros. El rostro de Lucía perdió todo su color instantáneamente, Alejandro se quedó paralizado, su expresión de satisfacción transformándose en terror. El programa que había declarado absolutamente sin problemas acababa de darle una sonora bofetada frente a todos. En ese momento, el director llegó corriendo, empapado en sudor. Sin preocuparse por la cortesía, le gritó directamente al señor David: «David, ¿qué demonios está pasando? Esto es una transmisión nacional. Nos hicieron quedar en ridículo. Tienes que darme una explicación». Las venas de la frente del señor David palpitaban violentamente, rugió en voz baja a Lucía, quien estaba pálida como un papel. «¿Qué están esperando? Vayan a arreglarlo». Lucía finalmente reaccionó y agarró a Alejandro que estaba a su lado. «Rápido. Ve a averiguar qué salió mal». Alejandro corrió tambaleándose hacia la consola de control, sus dedos temblaban mientras tecleaba, su frente completamente cubierta de sudor. Los murmullos del público se hacían cada vez más fuertes, algunos incluso no pudieron contener la risa. Los minutos pasaban, los robots en el escenario seguían en caos, algunos incluso comenzaban a soltar chispas. Alejandro miraba los datos complejos del backend y los mensajes de error, completamente perdido sobre qué hacer. Su rostro pasó de blanco a lívido, sus labios temblaban, incapaz de articular una frase completa. El señor David perdió la paciencia. Escaneó la escena caótica y finalmente me miró. Sin esperar a que dijera nada, ya me estaba adelantando, caminando directamente hacia la consola de control. «Martín, ¿qué crees que estás haciendo? No intentes sabotear esto». Lucía gritó histéricamente intentando detenerme. La ignoré, aparté de un empujón a Alejandro que seguía tecleando inútilmente. Se tambaleó y casi cayó, mirándome con una mezcla de sorpresa y rencor. «En un momento como este vienes a causar más problemas. Solo quieres ver a la empresa hundirse, ¿verdad?». Lucía gritó fuera de sí. No volteé, mis dedos ya estaban sobre el teclado. La interfaz de la consola cambió rápidamente, líneas de código pasaban veloces. Abajo, el señor David y el director me observaban tensos, los gritos de Lucía se convirtieron en ruido de fondo. Solo pasaron 2 minutos antes de que presionara la última tecla Enter. En el escenario, todos los robots descontrolados y caídos, como si hubieran sido reiniciados, se detuvieron súbitamente. Luego, regresaron ordenadamente a sus posiciones originales, las luces volvieron a enfocarse. La música llegó oportunamente a su clímax, los robots bailaban al ritmo. Movimientos precisos, cambios de formación fluidos, como si el caos anterior nunca hubiera ocurrido. El director reaccionó y gritó por el intercomunicador: «Regresen a la transmisión. Rápido, vuelvan al vivo». La imagen regresó al escenario, el desconcierto y el caos habían desaparecido, solo quedaba la presentación espectacular. El público se quedó en silencio por un momento, luego estalló en aplausos aún más entusiastas. El señor David suspiró de alivio, me miró con ojos llenos de sorpresa y admiración. Asintió levemente, no hacían falta palabras. Al lado, Lucía y Alejandro, sus rostros pasaron de pálidos a color hígado. Ambos quedaron congelados ahí, bajo las miradas de todos, deseando que la tierra se los tragara. Capítulo 6. Al día siguiente de Año Nuevo, entré en la oficina de Lucía con mi carta de renuncia en mano. Al verme,
Se levantó de inmediato de su escritorio, con una sonrisa aduladora que nunca antes le había visto. Martín, qué bueno que viniste. Siéntate, por favor, me sirvió agua personalmente. Lo de ayer, menos mal que estuviste tú. Lo de antes fue culpa de la empresa, te malinterpreté. Te pido disculpas formalmente. No le hice caso. Simplemente arrojé la carta de renuncia sobre su escritorio. Señora Lucía, vengo a renunciar. Su sonrisa se congeló en el rostro. Rápidamente rodeó el escritorio para acercarse. Martín, no actúes impulsivamente. Sé que te hemos hecho daño, todo fue culpa de ese inútil de Alejandro. Lo despediré ahora mismo. El puesto de director de tecnología es tuyo. No, mejor aún, vicepresidente. ¿Qué te parece ser vicepresidente de tecnología? El salario que tú quieras. Para retenerme, hasta mencionó a la señora Carmen. Si mi madre aún estuviera aquí, seguro que querría que te quedaras. La empresa te necesita. La miré tranquilamente mientras el pánico se asomaba en su rostro. No hace falta, señora Lucía. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden recomponer. Desde el día en que decidió que yo era arrogante, que entregó el bono y el mérito a un becario que solo sabe hacer presentaciones de PowerPoint, y me mandó a limpiar baños, dejamos de tener nada de qué hablar. Su rostro enrojeció y palideció al mismo tiempo. Intentó justificarse. En ese momento fui engañada. La interrumpí, con voz serena. No fue engañada. Simplemente eligió creer lo que quería creer. Usted cree que el esfuerzo aparente es más importante que la capacidad real, prefiere mediocres obedientes antes que talento difícil de manejar. No somos de la misma clase. Mis palabras la dejaron sin respuesta, avergonzada y humillada, solo pudo verme dar media vuelta y marcharme. Cuando salí del edificio de la empresa, un Maybach negro estaba estacionado junto a la acera. La ventanilla bajó, revelando el rostro sonriente y cordial del señor David. Señor Martín, ¿tiene tiempo para conversar? Fue directo al grano. El Grupo Oriental necesita un líder técnico como usted. El puesto de director general le está esperando. Equipo independiente, los recursos que necesite están a su disposición, reportará directamente conmigo. En cuanto al sueldo, le garantizo que quedará satisfecho. Miré el edificio de la empresa donde había luchado durante 9 años, y luego al señor David, lleno de sinceridad frente a mí. Sonreí y abrí la puerta del coche. De acuerdo. Tras incorporarme al Grupo Oriental, me sentí como pez en el agua. Sin luchas internas, con plena confianza y recursos, el proyecto de robots inteligentes de nueva generación que dirigía avanzó rápidamente. En solo un año, el proyecto no solo lideraba el mercado nacional, sino que también ganó el Gran Premio Internacional de Inteligencia Artificial, trayendo gran prestigio tanto para mí como para el Grupo Oriental. En cuanto a la empresa de Lucía, tras el incidente de la fiesta de Año Nuevo, su reputación cayó en picada. El Grupo Oriental los demandó por incumplimiento de contrato, exigiendo una indemnización millonaria. Los clientes antiguos cancelaron contratos uno tras otro, la empresa se quedó sin dinero y más de la mitad de los empleados clave se marcharon. En solo un año, estaba al borde de la quiebra. En cuanto a Alejandro, se hizo famoso en la industria, etiquetado como ingeniero de PowerPoint y asesino de proyectos. Dicen que nadie en toda la industria se atrevía a contratarlo, así que al final tuvo que irse al extranjero con el rabo entre las piernas. 3 meses después. En la oficina del director general del Grupo Oriental, vi un documento de adquisición sobre mi escritorio. En la portada del documento estaba claramente impreso el nombre de Lucía. Sonreí, tomé el teléfono interno y le dije a mi secretaria. Responde a la otra parte. Esta adquisición la aceptamos. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.